Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Hablando otra vez del diablo, hay versiones de este personaje menos caricaturescas que la de un ser negro con cachos, uñas largas, cola, pezuñas y risa lujuriosa. Así como en algunos casos la muerte aparece como una bella dama, pálida y de serena mirada, hay también casos de un diablo elegante y de buen porte, como el que, según contaban en mi pueblo, aparecía en los bailes de los prostíbulos. No faltaba quien afirmara haberlo visto disfrazado de hombre bien vestido, de corbata y ofreciendo una atractiva sonrisa, y al que por momentos se le veía asomar por el tobillo la punta de la cola. Resulta curioso, y eso por decirlo menos, que desde lo cultural y algunas religiones la sexualidad humana resulte más asociada al mal que la guerra, por ejemplo. Como sucede con todo, la sexualidad humana puede llevar a excesos, claro, y vicios que como mínimo enferman. Y en la enfermedad está representado el mal. Pero ello significa que la sexualidad es mala per se, es perversa, es el camino al infierno, es el diablo mismo. Lo digo de ese modo porque, y ya lo mencionaba, cuando yo era niño creía que el pecado era culpa del sexo, del deseo, de la natural atracción que ejercen unos sobre otros, en el caso mío las mujeres. Hablaba con una amiga sobre cómo veíamos, por amenaza diabólica y entrenamiento para tener miedo, cómo veíamos la sexualidad. Y le conté que a los 9 años de edad, cuanto mayor pecado creía que era el deseo, más me atraían, más las deseaba, más fantaseaba con el hecho posible de estar con una mujer haciendo cosas. Mi amiga soltó una carcajada, porque recordó que de esa forma se referían los abuelos y los papás al hecho de acariciarse, besarse, tener relaciones sexuales, común y corriente. Fulano y Perana estaban haciendo el amor, así no decían los abuelos, ni los papás, ni las tías, ni las amigas de las tías. Ellos decían, Perana y Fulano estaban haciendo cosas. Y mientras lo decían, en clara calidad de denuncia, en sus rostros se evidenciaba la sentencia de pecado y de condenación eterna. La forma de referirse a hacer el amor, a tener sexo, como se dice ahora, es una palabra brusca que por el mar cultural que nos contiene, mar cultural que nos contiene, sugiere vulgaridad y pecado. La palabra es fornicación. Está en el sexto mandamiento de la ley de Dios, que dice, a secas y sin posibilidad de argumentar nada, no fornicar. El mandamiento lo dice así, tajante, no da razón de por qué no fornicar. Ese mar cultural del que hablo y cuyos peces somos nosotros, debe tener una masa más densa y pesada que la del mar verdadero, el de los océanos. No es la cultura, en cuanto suma de dogmas, preceptos, tradiciones, prejuicios, costumbres, religión y familia, la creadora de figuras ilusorias como el diablo. No es la cultura, de cuyo malestar ya nos hablaron personajes como el padre del psicoanálisis, Segismundo Freud. No es la cultura la que determina que la prostitución es dominio exclusivo de las mujeres.
porque siempre nos han hablado de prostitución en femenino, las prostitutas, y jamás de quienes, siendo hombres, hacen lo mismo y en casos con prácticas aberrantes. Mi amiga me habló de su molestia porque sobre la mujer recae la culpa del deseo sexual como pecado. Y si el mero deseo lo es, ¿qué diremos del hecho de acostarse? Tal vez en el inconsciente social, si es que tal inconsciente existe, habita la idea de que toda mujer viene de Eva, que fue tentada por Satanás en forma de serpiente, y a su vez ella tentó a Adán, y Adán cayó, y ello les hizo perder el paraíso. Esa historia, preguntó mi amiga, ¿no convirtió a la mujer en una especie de agente del demonio para hacer caer a los hombres y llevarlos al mal? Y me hizo pensar que en la mente social está eso. Y vaya uno a saber con qué fuerza tal creencia, que podría ser una de las principales causas del sometimiento de la mujer a una condición inferior a la del hombre. Y en ello encontraríamos la explicación al maltrato, la violación, el machismo, la discriminación, la misoginia, el asesinato de mujeres, hoy conocido como feminicidio. Sentí en la voz de mi amiga la de todas las mujeres. Si lo pensamos bien, ¿no sería la cultura el diablo mismo? ¿Es el diablo el enemigo del orden social y cultural, o es este, el diablo, una herramienta de ese orden para ejercer dominación y fundar prejuicios y juicios que desdicen de la humanidad, que desmienten la civilización? Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Hablo otra vez sobre el miedo, porque siento que es uno de los enemigos más poderosos que hacen que no tengamos ni la sabiduría ni la capacidad para ser libres. Y porque una amiga mía, su nombre es Elena, decía, mientras viajábamos una noche hace poco por una trocha del norte hacia Medellín, tengo miedo, ya está tarde y esta carretera está muy mala y muy oscura, vamos como a 10 por hora. Era una vía de esas que llaman terciarias, llena de charcos, cuya profundidad era imposible calcular, había llovido, sin iluminación alguna y sin trechos que permitieran al menos un poquito de velocidad tranquilizadora. Bueno, con el miedo encima, ninguna velocidad tranquiliza. Le pregunté que a qué le temía y respondió que no sabía, que la asustaba el sitio por donde íbamos. Volví a preguntar, ¿tenés miedo de algo real, de que alguien nos detenga, a la guerrilla o algo así? ¿O de que nos accidentemos y nos varemos por aquí? ¿O de alguna cosa sobrenatural, brujas, espantos, apariciones, cosas de esas? Respondió que todo lo que enumeré le causaba el miedo. Y finalmente me dijo, en realidad es miedo a dos cosas, a esta soledad y a esta oscuridad. Y en esta carretera le parece a uno que no es el carro el que nos lleva, sino el miedo. Caí en la cuenta de que todo lo que produce miedo es oscuro. Incluso el miedo al jefe, que manda a decir que necesita hablar con uno en su despacho. Todos los miedos proceden de la oscuridad, que siempre está ahí,
aunque físicamente haya luz, la del día, o luz de potentes lámparas en la noche. Y la soledad suele tener una parte muy oscura, el miedo a la impotencia y a lo que no podemos entender. En aquella carretera, aparte de las luces del vehículo, Elena y yo éramos la única y débil luz del uno para el otro. Parecerá curioso, pero una de las primeras cosas que uno aprende en la vida es a tener miedo. Intenta uno recordar y cae en la cuenta de que el peor de los miedos es en la niñez, era a quedarse solo. En una encuesta a niños menores de 7 años que se hizo en el oriente antioqueño hace varios años, una de las preguntas era: ¿qué es miedo? Y un niño de 5 años respondió: cuando mi mamá no está. Tengo para mí que con 5, 15, 30 o 70 años de edad, ese sigue siendo el miedo mío y tuyo y el de los demás también. Con todo, en lo que quiero hacer énfasis es en que el miedo es cosa tramposa en la vida de todos y nos marca para siempre. Pero ¿no les parece que más que natural, el miedo es cultural, es inducido, es impuesto, usado por la cultura para el sostenimiento de un supuesto orden? No solo le tememos al dolor, que es un miedo natural, sino a la muerte. Y más que a la muerte misma, es el miedo a lo que nos dicen de la muerte. Sin demostración, sin pruebas, solo conjeturas y especulación. Y le tenemos miedo a perder el trabajo, la esposa, el esposo, la novia, la mamá, el hijo. Miedo a hablar, miedo a disentir, miedo a hacer el ridículo, miedo a ser pobre, miedo al qué dirán, miedo a la amenaza porque esta es más poderosa que la ley. ¿No les parece que el miedo, más pegado a nosotros que la sombra, suele ser aprovechado a su favor por dictaduras, sátrapas, la guerra, personas abusivas, ideologías, la arbitrariedad, la codicia, la envidia, el odio, los abusos de poder? Siempre se ha dicho que en el hecho de saber que moriremos está el origen de todos los miedos. ¿No creen que más que la muerte, es nuestro modo de ver y de entender la muerte lo que nos origina el miedo, todos los miedos? Bueno, creo que no entendemos la muerte, solo le tenemos miedo. ¿Será que ese modo de verla y de temerla proviene de la muerte misma? Algún creyente piensa que Dios le dijo a la muerte: voy a crearte para que aterres a los hombres. ¿No le diría más bien: te crearé para que liberes a los hombres de las cadenas hechas por ellos mismos? ¿No provendrá el miedo de la forma como nos entrenan para aterrarnos ante la muerte? Es decir, ¿no será la educación la fábrica del miedo? Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Muchos estudiosos de las problemáticas sociales y políticas, investigadores en estos campos, sociólogos, antropólogos,
han advertido que somos una cultura inmediatista e improvisadora y que siempre esperamos a que el incendio ocurra para correr a apagarlo en lugar de hacer lo necesario para evitar que el incendio suceda. Es como si desconociéramos la palabra prevención y lo que ella significa. A menudo la realidad nos sorprende con la inundación o el derrumbe y sus estragos. Y no falta quien culpe a la divina providencia como causa del desastre. Pero esa misma realidad que nos pone ante la tragedia nos está señalando que pudimos haber hecho algo para evitar la inundación, que hubo señales y no le paramos bolas, que el volcán o el río o la quebrada se manifestaron y avisaron, y nosotros seguimos de largo. Recuerdo una caricatura, infortunadamente no viene a mi memoria el nombre del autor, que nos enrostraba las majaderías con que a veces explicamos las causas de sucesos desastrosos que pudiéramos haber evitado. Y en nuestras manos estuvo tal posibilidad. Pero al final, cuando ya no hay remedio, nos liberamos de culpas mediante justificaciones y explicaciones del modo llamado políticamente conveniente. La caricatura señalaba la reacción de la autoridad administrativa ante un deslizamiento de tierra en cierto lugar de Colombia que acabó con muchas casas y muchas vidas. En el dibujo aparecía un titular de prensa informando que, según la autoridad, nada podían haber hecho ante los designios de la divina providencia. Y encima del titular se veía una mano saliendo de dentro de una nube en el cielo, con el dedo pulgar asomando la punta por entre los dedos índice y medio. Ya conocen el gesto, ¿no? Mamolas, hubiera querido decir el santanderiano Horacio Serpa Uribe, político liberal fallecido en octubre de 2020. A veces se ha hablado de las palabras cansadas, palabras como paz, memoria, reconciliación, violencia, perdón, etc. Ahora se me ocurre pensar si también la historia se cansa, se fatiga, se mama, como decimos popularmente, cuando ya no podemos dar más. Digo esto porque el pasado tiene presentes señales, muchas señales, que vendrán a favor nuestro para evitar desastres y tragedias, violencias y guerras, furias sociales que revientan por agotamiento ante la miseria, la ausencia de justicia, el hambre, la impunidad, la sordera oficial, la discriminación, la negación de derechos, la mentira, la demagogia, la desigualdad, que eleva el valor de unas vidas y anula el de otras. ¿No creen que no deberíamos estar listos solo para atender las emergencias, sino mucho más que listos y sin afanes torpes, preparados para evitarlas? La pregunta es a la inteligencia y a la educación. Pienso en que la economía no existe solo para producir rentabilidad, dinero, divisas, riqueza, sino para evitar sucesos que nos empobrecen y pueden hacernos caer en las miserias física y mental, en violencias, en guerras que terminan dándonos la identidad de pueblos sin inteligencia y sin liderazgo. ¿Y la política? ¿No creen ustedes que más que prometer la felicidad en un mañana incierto,
debería poder evitar el sufrimiento en un hoy real. ¿Qué es administrar? ¿No es acaso hacer lo necesario para quitar el hambre de hoy, mucho más que prometer para mañana paraísos de leche y de miel? Héctor Abad Gómez, médico salubrista, fallecido en 1987, asesinado porque defendía los derechos humanos, se dolía de que la educación, el modelo educativo que nos identifica, no sembrara en nosotros la cultura de la prevención, no nos preparara para evitar el desastre y no esperara que éste suceda. Advertía que nos gusta más curar que prevenir y hacía pensar en que somos expertos en curar cuando ya no hay remedio. Después de la tragedia o en medio de ella, todo puede ser recogido, menos el sufrimiento. Este médico, que también era ensayista y liberal, ponía el ejemplo de una carretera que, por causa de fallas geológicas, se interrumpe en lo alto de la montaña, de tal modo que en el sitio de la falla se acaba la vía y lo que sigue es un abismo. Y remataba Héctor Abad Gómez diciendo que en lugar de construir arriba una barrera para evitar que los carros caigan al precipicio, en este país hacemos un hospital abajo. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual que nos preocupe no pensar.